Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: no te queremos apedrear por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les digo, ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes, blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dar al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En este día nos encontramos ya en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, muy cerca de ese momento en que comienza la pasión del Señor. Y vemos que las discusiones entre los judíos y Jesús son cada vez más fuertes, y la violencia ya está a flor de piel. Ya está a flor de piel. Ya no hayan ni cómo buscarle algún lado por el cual decirle algo, ¿sí? Alguna cosa. Y hoy, de manera especial, le están reclamando por decir que es hijo de Dios, que lo convierte en Dios, pues es su hijo, ¿sí? Y es fuerte. Primero de todo, Jesús les pregunta: les he hecho ver muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y le dicen: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: no está escrito en su ley, yo les digo, ustedes son dioses. Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, no puede fallar la Escritura. A quien el Padre consagró y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto que está diciendo Jesús es sumamente importante y es la clave de todos estos procesos.
Dios se encarnó. Dios envió a su Hijo y es Jesús y es Dios, que sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Él es Dios. Y cuando se presenta como el Hijo de Dios, aunque sabe que lo pueden matar, aún así lo ratifica, lo cree, lo dice bien clarito, a pesar de que eso lo puede llevar a la muerte. Entonces, el punto clave, ¿cuál es? Que Dios se encarna, sí es Dios. Porque vamos a encontrar hoy mucha gente que con la Biblia en la mano dice que Jesús no es Dios. Eso lo vamos a encontrar. Gente que con la Biblia en la mano dicen que Jesús no es Dios. Y sabemos que hay un grupo muy grande de distintas clases, que testigos, que fulanitos, que sutanitos, diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús solamente es un gran hombre. Y mire que esa era una herejía del siglo III, siglo IV, que era el arrianismo. Arrio decía, y él era obispo, Arrio decía, pues para proteger la divinidad de Dios y la unidad de la divinidad, pues que es un solo Dios. Arrio terminó diciendo que Jesús no era Dios, solamente que era un gran hombre muy influyente, muy capaz, muy inteligente, pero que no era Dios. Y mire que esa herejía cogió fuerza. Muchos de los obispos y los sacerdotes de ese momento, muchos, comenzaron a creer que era así, que Jesús no era Dios, que solamente era un gran hombre, un hombre muy iluminado, un hombre muy capaz, pero un hombre no Dios. Y cogió tanta fuerza esa herejía en la iglesia que hubo persecución, y especialmente a los que permanecían en el camino correcto los persiguieron de una forma tremenda. Y como la gran mayoría de los sacerdotes y obispos comenzaron a creer en esa herejía, pues prácticamente todo el mundo estaba en ese mismo camino pensando exactamente lo mismo. Y los santos que dijeron que no, los que no se adhirieron a esa doctrina, fueron perseguidos. Inclusive, no recuerdo si fue San Atanasio o quién lo dijo, pero decía, los arrianos tienen las iglesias, ¿sí? Están ahí en las parroquias, ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. Ellos tendrán las iglesias y a mucha gente siguiendo su doctrina, pero nosotros tenemos la fe, y es la fe en Jesús como Hijo de Dios, siendo Dios. Pero es un tema fuerte y vemos cómo en la historia de la iglesia han pasado cosas así. Pero después sale a la luz la verdadera doctrina y esa doctrina falsa se cae al piso. Y la gente vuelve otra vez al camino y se vuelve otra vez a la unidad. Todos volvieron a la unidad, todos. Y fue necesario especialmente que se proclamara esa divinidad de Jesús en esos concilios. Y año 325, el concilio de Nicea va a ratificar que en el credo, donde van a decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y en un solo Dios, Jesucristo, que es Dios. Y ahí, al defender la doctrina, y ahí intervinieron varios santos como San Atanasio, como varios de ellos, pues nuevamente se vuelve a la unidad de la fe. Pero mire que hoy se están reencauchando esas herejías de 1600, 1700 años atrás y que ya habían sido solucionadas, eran asuntos que ya habían sido zanjados, eran asuntos que ya se habían terminado de discutir, ya nadie estaba discutiendo el tema, y hoy nuevamente se han vuelto otra vez a reencauchar esas herejías en personas de esta época. Y lo peor de todo es que han cogido fuerza y han ganado muchos adeptos. Y efectivamente hay muchos que no creen en Jesús como Hijo de Dios y que no creen que Jesús sea Dios, solamente un hombre. Si hoy está esa discusión en ese texto de San Juan 10 y le dicen, es que te haces Dios,
Y Jesús les muestra y no está diciendo, no, yo no soy Dios, yo solamente soy un profeta. No, Él está dando testimonio de que sí es Dios. Y cuando llega el momento del supremo testimonio, que es cuando el sumo sacerdote le pregunta, te conjuro por el Dios vivo, ¿eres tú el Hijo de Dios vivo? ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Él dice que sí, da testimonio, y que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y es cuando se rasga las vestiduras y dice, mira, ahí está la prueba, ya no necesitamos testigos, es una blasfemia, se ha dicho, Él ha dicho que es Dios. Y lo llevan a la muerte, precisamente por haber dicho que era Dios. Él podría haber dicho, no, esperen, no lo tomen tan a pecho, yo solamente soy un profeta. Ya no lo crucifican. Pero cuando Él dice que es Dios, eso es lo que lo lleva a la cruz. Es eso lo que lo lleva a la cruz. Es un tema muy delicado. Ahora, ¿cómo es posible que hoy estemos dudando de que Jesús sea Dios o no sea Dios? ¿Cómo es posible que esté esa duda hoy en el aire, hoy, en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que estemos todavía hoy discutiendo y diciendo, no, Jesús no es Dios? Pero pasa. Si en el siglo I, siglo II, siglo III ya estaba la verdad completa, es que era una promesa de Dios. Era una promesa de Dios. El Señor dice a sus apóstoles, ese capítulo 25 del Evangelio, el capítulo 14, versículo 25 y 26 del Evangelio de San Juan, es demasiado claro. ¿Cómo podemos hoy estar vacilando acerca de esto? Pero está pasando. Capítulo 14, versículo 25 y 26 dice, os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os lo enseñará todo. Y en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de San Juan, versículo 12 al 14 dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. La verdad completa. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Eso ya estaba en el siglo I. ¿Por qué lo ponemos hoy en tela de juicio? Si el Señor prometió que iba a guiar a la iglesia, a los apóstoles, a la verdad completa, ¿por qué hoy nosotros estamos formando doctrinas distintas a las de ellos? Si los apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo, que los iba a guiar a la verdad completa, y efectivamente el Señor cumplió sus palabras, a menos de que Dios falle y no cumpla sus palabras, sus promesas. De resto, pues tenemos la plena certeza que Él cumple sus promesas. ¿Por qué hoy entonces ponemos en tela de juicio esto y armamos una doctrina distinta? No, que la Virgen María no es tan virgen porque es que yo opino. Porque es que es eso, es una opinión. No, yo opino que cómo hace la Virgen María una virgen después de haber tenido un bebé, ¿de dónde va a quedar virgen? Que eso es imposible, que cómo se les ocurre, que yo opino que no es tan virgen. No, que los hermanos de Jesús, pero es que no está leyendo el contexto. Si la misma Sagrada Escritura nos presenta que junto a la cruz está María, la otra María, la hermana de María, la tía de Jesús, la madre de Santiago y de José, los hermanos de Jesús. Pero eso no lo entendemos. Y esos textos donde se habla de esto muy claro, eso sí no lo leemos. O lo leemos pero no los mencionamos porque no nos conviene. Es un tema delicado. Y además, los testigos oculares de ese momento, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Dentro del credo de los apóstoles, y ahí en el Concilio de Nicea quedó bien plasmadito, creían, los apóstoles creían que María era virgen. Es porque no había otros hijos. María en la cruz recibe a Juan, y Juan la recibe a ella como madre, y ella lo recibe a él como hijo, y en él estamos representados todos, porque San Juan ya era sacerdote, y la recibe en su casa. Si hubiera tenido más hijos, Jesús no podría decirle, mira, hijo, y a tu madre, mujer, y a tu hijo,
Si hubiera más hijos, los hijos tenían la obligación de cuidar a María, pero no había más hijos biológicos. Se lo entrega a Juan. Si hubiera más hijos biológicos, no se puede hacer eso, porque la Sagrada Escritura no permite eso. Que la mamá la cuide un extraño, no, la tienen que cuidar los hijos. Eso no lo permite la Sagrada Escritura. Y Jesús no está ahí engañando a nadie, ni nada de eso. No, es el camino. Pero es que esa es la tendencia hoy. Y en muchas personas vamos a encontrar doctrinas muy, muy distintas. Totalmente distintas a la que nos enseñaron los apóstoles. Eso no es el camino. No es el camino correcto. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando él dice, citando ese texto de la Sagrada Escritura, y la Escritura no puede fallar, cuando dice, son dioses, y que la Sagrada Escritura llama dioses a quienes vino la palabra de Dios, les llama dioses, serán dioses. Está citando un texto que es clave. Dios nos quiere compartir su divinidad. Él que nos creó, nos hizo hijos, y como hijos nos ha hecho herederos, coherederos con Cristo y herederos de Dios. ¿Pero de qué? ¿Herederos de qué? ¿De una cosa física, material? No. Herederos de la posibilidad de ser dioses por participación. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros comemos la naturaleza divina, y eso sucede en la Santísima Eucaristía. En la Santísima Eucaristía, cuando nosotros comulgamos, recibimos la naturaleza divina y nos hacemos dioses por participación, no dioses para combatir contra Dios, hacerle oposición, como aparece en las fábulas y cuentos de los dioses griegos, que solamente plasman los deseos y las ambiciones humanas en seres que supuestamente tienen que ser dioses, y por qué andan peleando por el poder, y que el uno mató al otro, y que el hijo mató al papá, porque esos son los relatos de los dioses griegos. Son pura fantasía humana. Primero que todo, no existen. Zeus no existe, ninguno de ellos existe. ¿Cuándo se ha manifestado alguno de ellos? Nunca. Solamente son los cuentos y los mitos de alguien que comenzó a decir y se inventó todo ese cuento y lo convirtió en una novela, la Odisea. Pero nunca lo vio, nunca se manifestó, nada, eso solamente es fantasía humana. ¿Sí? Y si fueran dioses, ¿por qué la imperfección de andar peleando por el poder, por ejemplo? O sea, no es el camino. Ahora, en ese proceso serán dioses, que es el ser todos nosotros divinizados, que es lo que el Señor tiene en planes para la eternidad. El momento de morir, nuestros cuerpos serán como el de Jesús. Todos nosotros en el cielo, nuestros cuerpos serán igual que el cuerpo de Jesús. Podremos traspasar los muros, recorrer grandes distancias en cuestión de segundos. La bilocación, estar aquí y al mismo tiempo estar en otro lado, como pasó con el Padre Pío y con muchos otros santos. Esas son cosas que solamente Dios puede hacer y que va a estar en todos nosotros. Y por cierto, en los que ya murieron, ya está. En los que ya murieron y alcanzaron la santidad y contemplan hoy el rostro de Dios, esos regalos ya están. Ya están. Por eso la intercesión de los santos es tan poderosa y suceden milagros. No porque los santos hagan los milagros, eso nunca se ha dicho. Es Dios el que por intercesión de un santo hace un milagro. Pero suceden esos milagros hoy. Y no los podemos negar, suceden. Efectivamente. Entonces, suceden. La divinización del ser humano. Ese es el plan de Dios para nosotros. La divinización del ser humano. Serán dioses, pero por participación. Y dioses en el sentido de que somos hijos de Dios y es su herencia. Ese es el sentido. No en el sentido de lo que el maligno quería, de escalaré el cielo, pondré mi trono por encima del de Dios. Si Él no es Dios, no es Dios. Nosotros sí comemos
la carne del Hijo de Dios, asumimos su naturaleza. Y decía San Agustín, cuando uno se come una papa, por ejemplo, esa papa se convierte en lo que es uno. Pero cuando comemos la carne del Hijo de Dios, nos convertimos en lo que es Él, que es Dios. Nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es Dios. O sea, hay un misterio grandísimo, y esto es desde los primeros siglos, esto es del siglo I, la divinización del ser humano, la deificación del ser humano, convertirse en Dios. Es nuestra meta, es el cielo, donde ya nuestros cuerpos serán glorificados, serán espiritualizados, donde nuestros cuerpos ya no sentirán ninguna de las necesidades físicas de este mundo, comer, dormir, ir al baño. Nuestros cuerpos serán glorificados y serán divinizados. Como el cuerpo de Jesús, es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso, cuando nosotros hablamos de la intercesión de la Virgen María, no estamos diciendo que sea una diosa opuesta a Dios, no. Solamente que está recibiendo de parte de Dios el cumplimiento de la promesa. Seremos tal cual es, tal cual Jesús es, así serán nuestros cuerpos. Ese es el regalo grande que nosotros tenemos, y que en ese contexto Jesús lo resalta. No dice la Sagrada Escritura, ¿serán dioses? Pues es eso. Y ese regalo del cielo es impresionante. Por eso la selección para ir al cielo, o sea, ¿quiénes pueden entrar? ¿Quién puede entrar a la presencia de ese Dios vivo? Es la santidad. Imagínense por un instante, si una persona que va a recibir tanto poder tiene en su corazón ambición, y llega al cielo con todo ese poder, pues va a querer someter a los otros. Lo mismo que hizo el maligno cuando él vio el poder que tenía y dijo, no serviré, a mí me tienen que servir. Y dijo, no serviré, y atacó a Dios. Se puso en contra de Dios. Ahora es el adversario. Sí, es el adversario. Entonces, fue el no serviré que brotó de la soberbia de él. Lo mismo para entrar al cielo. Si nosotros entramos al cielo con, por ejemplo, la envidia y el poder que tenemos, terminamos haciendo un daño peor que el que hizo el maligno cuando se rebeló contra Dios y dijo, no serviré. Si en nosotros está la ambición, el amor al dinero, el amor al placer, el amor desmedido al placer, el placer lo creó Dios para el servicio del ser humano. El problema es cuando lo convertimos en el fin y no en un medio. Pues imagínense en el cielo cuánto daño haría una persona con el poder que va a recibir si va a utilizar todo eso en torno a su egoísmo y a su soberbia y su prepotencia. Va a querer someter a los demás que le sirvan y no va a servir. Va a ser igual que el maligno, no serviré. Por eso para ir al cielo se necesitan las virtudes de los santos. Y en lo que Jesús nos enseñó, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que su mayor tesoro siempre ha sido Dios, no el dinero, no el poder. Y es un punto sumamente importante y hay que pedirle al Señor la sabiduría. No es fácil, pero es el camino. Porque efectivamente todos nosotros recibiremos ese poder cuando lleguemos al cielo. Pero tenemos que saberlo utilizar bien, no sea que terminemos utilizándolo para satisfacer nuestros egoístas deseos y caprichos. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Y este regalo es grande. Lo que Dios nos concede es muy grande. La gloria del cielo es algo sumamente impresionante y vale la pena dejar lo que sea con tal de alcanzar la gloria del cielo. Vale la pena, así nos toca hacer las renuncias más duras, más dolorosas de la vida. Que si estamos apegados a una persona que Dios nos ha prohibido, que Dios nos ha dicho que no, por ejemplo un hombre casado, una mujer casada, no le conviene. Un sacerdote ya está comprometido, no le conviene, renuncia a él. Quedan otros 4.000 millones de hombres por si acaso necesita alguno, pero el que ya es sacerdote ya no lo mire. Es que sería el hombre perfecto, el esposo perfecto, el esposo ideal. No, ya no le conviene. Y no le lleva al pecado. No le conviene, renuncia a él, renuncia. A esa persona del mismo sexo que le llama la atención, no le conviene. El Señor dice en la Sagrada Escritura que el homosexualismo no es
no le conviene. Renuncie. Renuncia al homosexualismo, no es de Dios. Aunque el mundo le diga que sí, que eso es muy bien, que esa es la libre expresión de la personalidad. No. Hay que tener cuidado, y mucho cuidado. No podemos poner en riesgo nuestra salvación por ninguna cosa de este mundo. Las cosas de este mundo se acaban, son pasajeras, se terminan. No, lo que realmente vale la pena es la eternidad. Y lo que el Señor ha prometido de los bienaventurados, de los que ya están en la presencia de Dios, con un vestido blanco, una túnica blanca y palmas en sus manos, que significan el martirio. Lo que el Señor nos muestra a los santos que ya están en la presencia de Dios, eso es para nosotros también. Pero tenemos que tomar la decisión. Eso implica renunciar a las cosas de este mundo y entrar en ese camino que nos ha presentado. Pues pidamos al Señor que nos dé esa gracia y luchemos por empezar un camino de una vida nueva según Dios. Así sea. Padre bueno, te suplicamos humildemente que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, para que Él obre maravillas en nosotros y en nuestras familias. Amado Señor, llévanos por el camino de la santidad. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, ven a nuestros corazones a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Concede, Dios Todopoderoso, a tus fieles que buscan la protección de tu gracia, verse libre de todos los males y servirte con firme corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.